Al principio, en el siglo XIX, no se hablaba de economistas, se hablaba de economistas políticos. El propio Adam Smith se describía a sí mismo como un economista político. Y cuando Karl Marx escribió su libro El Capital, no se llamaba solo El Capital, se llamaba El Capital, una crítica a la economía política. Eso en el siglo XX pues cambió y se fue transformando en otras cosas. Pero ¿dónde surgieron cada uno de estos sistemas? Pues te comenté que en Inglaterra comenzó el sistema capitalista en el siglo XIX, a principios, ¿verdad? Finales de los 1700, principios de los 1800, y eso fue ese sistema, a otros países ver que eso generaba tanta riqueza, se fue regando a través del mundo, a Francia, lo adoptó Estados Unidos, aunque Estados Unidos no lo adoptó puro porque Estados Unidos tenía una parte sustancial, la parte sur del país, que no era capitalista, era esclavista. Realmente Estados Unidos acoge plenamente el capitalismo luego de la abolición de la esclavitud, cuando todo el país se integra a la mano de obra libre, a la empresa privada, todo eso que te describí. ¿Y cuál fue el primer país que adoptó el sistema socialista? Pues fue la Unión Soviética. La Unión Soviética se llamaba a sí mismo no solamente socialista, sino comunista. Y te voy a hacer brevemente una distinción entre lo que es socialismo y comunismo, pero no nos vamos a enfatizar demasiado en eso. El comunismo es una visión teórica que realmente nunca se ha aplicado, porque en el comunismo la etapa es como una etapa final del socialismo. En el comunismo se supone que todas las personas reciban no de acuerdo a lo que trabajan, no de acuerdo a lo que hacen, sino de acuerdo a lo que son sus necesidades, independientemente de cuánto trabajan. Esa es la meta teórica de lo que debe ser el final del socialismo, pero en la práctica eso nunca ha sucedido. Pero la Unión Soviética, cuando hizo su revolución, cuando se consolidó esa revolución, el gobierno adquirió todas las propiedades. No había fábricas, no había tiendas, no había nada que tuviera propiedad privada. El gobierno era dueño de todo. El gobierno era dueño de las viviendas donde residían las personas. El gobierno era el que proveía todos los servicios, la educación, la salud, toda la cantidad de cosas que unas personas pueden necesitar. El gobierno estaba a cargo de eso. Y eso, en un momento dado, fue como los dos polos grandes de lo que es el capitalismo y el socialismo. Por un lado, estaba el socialismo de la Unión Soviética, que trataba de ser estrictamente puro, y por un lado estaba el capitalismo de Estados Unidos, cuando lo acogió finalmente, que también intentaba hacer eso plenamente. Pero te sorprenderás de en qué manera cada uno de estos sistemas tuvo una etapa en la que tuvo que un poco recurrir a herramientas del otro sistema para poder sobrevivir. Pero primero quiero aclararte una cosa, una diferencia importante entre los países que han aplicado plenamente el capitalismo y los que lo han hecho con el socialismo. Históricamente, el capitalismo ha sido muy bueno creando riquezas, acumulando riquezas en una sociedad. Pero ha tenido un problema en la distribución de esa riqueza. Es decir, se genera mucho, el país puede ser muy rico, pero entonces se da la contradicción de que hay una minoría de personas que son muy, muy, muy ricos y una cantidad muy grande de personas que son pobres o muy pobres. Eso pasó con el capitalismo, sobre todo en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, el socialismo no es tan bueno creando riqueza, pero es muy bueno distribuyendo la riqueza. Esa es la naturaleza de ese sistema, que tratar de que toda la gente viva en las mismas condiciones. Pero tiene un problema, que si no le da incentivos a la gente para invertir, para ganar más dinero en su trabajo, para recibir ganancias de crear una empresa, pues se crea menos riqueza. Entonces sí se puede distribuir la riqueza que haya de manera equitativa, pero si hay poca riqueza, pues entonces todos van a terminar siendo igualmente pobres. Así que cada uno de estos sistemas tiene una fortaleza, ¿verdad? El sistema de capitalismo es bueno creando riqueza, es malo distribuyéndola. El sistema socialista es bueno distribuyendo la riqueza, pero es malo creándola.